Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó recientemente Santiago de Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del general Augusto Pinochet. En esa ocasión y en otras, el presidente López Obrador ha dicho que Salvador Allende es uno de los estadistas a los que más respeto le tiene. Dice que fue un gran humanista, un gran presidente, un hombre bueno que fue derrocado y asesinado, dijo, por canallas. Pues para tratar de colocar en contexto esta información, estas afirmaciones, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Andrés Barrientos. Él es cofundador del Centro de Pensamiento Chileno Ciudadano Austral. Se encuentra en la isla de Chiloé, allá en Chile, que me dicen que es un verdadero paraíso. Y don Andrés, gracias por conversar con nosotros por esta vía de la tecnología. A ver, yo creo que sí hay muy buenas razones para pensar, bueno, todas las razones para pensar que Augusto Pinochet fue un dictador sanguinario que violó todos los derechos humanos, que cometió toda suerte de medidas incorrectas, pero esto convierte a Salvador Allende en un gran demócrata, en un presidente, en un buen presidente, o como ha dicho el presidente López Obrador, en un humanista que fue asesinado por canallas. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación y un saludo a todos los que nos ven en el programa el día de hoy. Eh, claro, el discurso del presidente de México respecto a la figura de lo que fue y ha sido Salvador Allende desde estos 50 años que se recuerdan del fin del gobierno de la Unidad Popular, vemos que es parte de lo que hemos visto en distintos políticos asociados a la izquierda internacional que tienden a eh, enalzar la historia de un presidente que nos llevó al colapso de la democracia. Y en esto hay que ser bien responsable con la evidencia histórica, eh, porque muchos no estábamos en esa época, pero sin embargo necesitamos indagar y estudiar las distintas materias sobre lo que llevó al colapso de la democracia y que eso fue previo, claro, y bajo las políticas de la Unidad Popular, que fue expansión radical de la masa monetaria, es decir, impresión eh, a mansalva de billetes para solventar las políticas que estaban realizando, disminuir los ingresos de los chilenos, llevarnos al colapso económico. Recordemos también de que no existían las condiciones de la globalización actual que ha permitido bienestar a la población en la mayoría del mundo. Y en ese tiempo Chile tenía una sustitución de importaciones y además las pocas empresas privadas que se tienen registro fueron estatizadas por la violencia del Estado y la violencia de la agresión a la propiedad privada, donde se estatizaron cerca de las 500 empresas más importantes del país que tenían capitales ingleses, capitales norteamericanos y muchos otros países. Entonces, el colapso de la democracia que llevó al cese del gobierno de la Unidad Popular fue por el mismo, la políticas radicales del gobierno Salvador Allende. Y es más, y lo que pocos también se dice dentro de este marco histórico, es que efectivamente se violaron derechos humanos también durante el gobierno de la Unidad Popular. Y esto no es equiparar un gobierno militar de 17 años con un gobierno que tan solo 3 años, sino que había una filosofía política que era la agresión a la vida, la libertad y la propiedad, que era parte de un gobierno declarado marxista de la Unidad Popular. De hecho, sé que hubo estas expropiaciones, aunque me dicen que no fueron expropiaciones acompañadas por indemnizaciones, pero además que hubo muchas invasiones, ya no a las grandes empresas, sino a pequeñas granjas, a empresas relativamente pequeñas. Cuéntenos, Andrés, un poco de esto. Así es. De hecho, parte de la política que venía ya desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el antecesor a Salvador Allende, se había presentado la política de la reforma agraria, que era un tipo de colectivización de la tierra. Por lo tanto, en cierto grado, los terratenientes o las personas que tenían grandes cantidades de hectáreas de terrenos eran confiscados sin la justa remuneración que actualmente, por ejemplo,
todas las constituciones de países más serios señalan que tiene que retribuirse cuando tiene que hacerse una obra pública, hacer una expropiación y retribuir monetariamente a precio de mercado. Eso no ocurrió. Y esa es una de las causas también porque la Cámara de Diputados el día 22 de agosto emite la declaración en la cual señalan que el gobierno de Salvador Allende había violado sistemáticamente la constitución política de la República. Entonces, eso fue efectivo y De que hecho, no solamente Andrés, fue recuerdo esa declaración del 22 de agosto de 1973, pero antes, para que fuera electo presidente Salvador Allende, quien solo había obtenido el 36% del voto popular, tiene que haber una elección en el Congreso, y antes de eso los legisladores demócrata cristianos lo hicieron firmar, tengo entendido, un documento con el que se comprometía a respetar los derechos constitucionales. ¿Qué pasó ahí? ¿Simplemente desconoció el acuerdo? Sí, de hecho, la declaración que la democracia cristiana insta al presidente Salvador Allende para entregarle los votos en el Congreso, en ese tiempo no existía el balotage, como se llama, La en nuestra segunda vuelta, constitución le política, decimos aquí, la sí. segunda vuelta. Ujú. Sí, la segunda vuelta no existía, por lo tanto, se le entregó un pacto de garantías constitucionales, la democracia cristiana, que era el partido más importante de ese tiempo, eh, y para poder apoyar a Salvador Allende en los votos del Congreso. Y eso efectivamente tenía una serie de puntos en la cual se comprometía a respetar la Constitución, las leyes, etcétera, pero en algunas declaraciones el mismo Salvador Allende señaló que no tenía problema en haber firmado un documento y haber seguido con las políticas de estatización, expropiaciones y también del avance del programa revolucionario que eran los objetivos también de la época. Y ahí, para hacer un paréntesis también, hay que recordar que también mucho se habla de que hubo parte de intervención de la CIA, pero poco se habla también de la intervención de la KGB. ¿No? Hay archivos que se han abierto del archivo de Mitrokin, en los cuales están todos los expedientes usados de la KGB que salieron a la luz después de la caída del muro de la Unión Soviética, en el cual se señala específicamente que Salvador Allende era uno de los grandes colaboradores de la KGB y le llamaban el líder en esa época. Y el Partido Comunista de Chile era uno de los que recibía ingentes fondos por parte de la Unión Soviética para realizar sus actividades en nuestro país. Y era el país, perdón, era el Partido Comunista latinoamericano que más fondos recibía de la Unión Soviética y la KGB. Así que eso también es importante también comentarles al público internacional de estas actividades y los archivos están disponibles en la web ya, los archivos de Mitrokin en 2 tomos extensos de libros, los pueden buscar por las distintas plataformas virtuales. Ahora, en 1973 había un verdadero colapso de la economía chilena. ¿Nos puede contar un poco cuál era la situación? Sé que hubo cacerolazos, que la gente decía, estamos con hambre, no se consiguen productos básicos. Cuéntenos un poco de esa situación que se vivió allá en 1973. Así es, Sergio. Lo que ocurre ya cuando la economía chilena empieza a entrar en un colapso sistémico, eh, lo que vemos es que la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los chilenos se vio ya en septiembre en un 606%. Si es que el gobierno de Salvador Allende hubiese continuado con sus políticas, se estima, hay algunos estudios de economistas que señalan que a fin de año hubiésemos llegado a 1000% de inflación, lo cual ya hacía insostenible el país. Eso, sumado a que teníamos sustitución de importaciones, es decir, no teníamos una gran capacidad de importación en el país, había déficit de producción, habían industrias que habían sido sus gerentes, sus ejecutivos habían sido removidos por las intervenciones en las empresas para poner agentes del partido, de la Unidad Popular, de los distintos partidos que lo apoyaban, y terminó destruyendo la productividad del país, Tengo se terminó entendido además destruyendo. que se decretaron salarios, aumentos de salarios, al mismo tiempo que se estableció un control generalizado de precios y que esto terminó por destruir a muchas empresas pequeñas. Así es, control de precios, aumento de la impresión de moneda, lo que las restricciones al trabajo, la pérdida de productividad y además a mí me gusta señalar siempre a un autor que precisamente no es
de un sector liberal, podríamos decir, que escribió y que era muy promotor de las políticas de sustitución de importaciones, que era Paul Rosenstein Rodan, quien él, siendo un académico pro políticas de izquierdas, señaló específicamente en Why Allende Fell, eh, dice que fue una tragedia porque se tomó además como prueba que el socialismo y la democracia son incompatibles. Entonces ahí él hace un mea culpa también de cómo un gobierno que quiere instalar el socialismo termina golpeándose a sí mismo, Pero, pero, llegando a también. pero el presidente López Obrador dice que fue un gran demócrata. Así lo considera usted, Andrés? Absolutamente no. Yo creo que a los 50 años del fin del gobierno de la Unidad Popular, la figura de Salvador Allende hoy está siendo, al menos en nuestro país, algo más ponderado respecto a enaltecer un gobierno que realmente llevó al declive, a la miseria a nuestro país y que llevó al colapso de los aspectos civiles y públicos, dividiendo aún más la población. Yo creo que eso es sumamente importante de destacarlo, porque un gobierno que quiere tomar posesión de toda la actividad económica de la vida humana y además fomenta grupos paramilitares, como eso ya está también demostrado, obviamente eso genera un problema, un, un contraejemplo, mejor dicho, a lo que debiésemos esperar para profundizar y mejorar las democracias en nuestro continente. Yo no lo veo así como un ejemplo, como lo dice el presidente, y claramente la historia y también irá diciendo de mejor forma cómo lo evaluamos a 50 años, 60 o más después de este colapso de un gobierno que aspiró a tomar todo el control del Estado. El, De el pres- hecho, tenemos Perdón, el presidente López Obrador ha dicho que fue asesinado. A 50 años de distancia, ¿sabemos ya si fue asesinado o si se suicidó? esto ha sido sujeto de amplio debate, sobre todo los historiadores, incluso testigos que estuvieron junto a Salvador Allende en la época. Y creo, desde lo que yo he podido leer y escuchar, y también de las entrevistas de ex personas que estuvieron ahí, que él se suicidó. Y eso ha sido prácticamente consenso dentro de lo que ocurre en esta dolorosa fecha. Pero lo interesante en esto es ver también cómo ciertos sectores políticos desde las izquierdas buscan siempre retorcer la historia. Ocurrió, por ejemplo, con el presidente Frei Montalva, que pasaron muchos años señalando que había sido asesinado y sin embargo todas las pericias, los trabajos médicos y científicos determinaron de que él efectivamente murió no por un asesinato, sino que por la grave enfermedad que la aquejó. Y así, suelen tratar de cambiar la historia para obviamente dejarlo como un mártir y víctima de un alzamiento o militar, lo cual no es cierto. Lo que ya ha habido en consenso es que efectivamente el presidente Salvador Allende tomó esa determinación, e incluso con un fusil que le regaló Fidel Castro. Ujú. De hecho, un fusil automático tengo, si no mal recuerdo, y que él mismo dijo que no se iba a dejar atrapar vivo. Así es. De hecho, también ahí podemos recordar a dos importantes historiadores como son Paul Johnson o Richard Pipes. Richard Pipes, que fue profesor de Harvard en Communism, A Brief Story, señala que lo que pidió el pueblo fue realmente poner fin a un gobierno marxista. Paul Johnson, por otro lado, señaló que el mayor éxito de la KGB soviético antes de ser lanzado al basurero de la historia, fue haber contribuido con la propaganda para enaltecer la figura de Salvador Allende y demonizar también los logros alcanzados por el gobierno militar, con sus luces y sombras, por supuesto. Andrés Barrientos, cofundador del Centro de Pensamiento Chileno Ciudadano Austral, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos los televidentes. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.